Les coloqué también un documento que dice evaluación técnica y como tal, estos documentos son documentos reales de una convocatoria de un fondo que hay en la Ciudad de México justamente para promover proyectos de creación de empresas, ¿no? Hay diferentes convocatorias, es decir, porque me pareció muy completo en cuanto a los documentos que tenía, pero por supuesto nosotros estamos hablando de proyectos que no solamente son creación de empresas. Podemos tener también otro tipo de proyectos y hay instituciones que generan diferentes convocatorias para poder apoyarlos, ¿no? Y dan diferentes tipos de apoyos, puede ser apoyo financiero, puede ser apoyo en materiales. En particular, por ejemplo, este programa lo que apoya es la creación de la empresa con su, ¿cómo se llama? Con su acta constitutiva. Les paga el acta constitutiva a las cooperativas, está enfocado para la creación de cooperativas de producción o de servicios. Les paga el acta constitutiva y les da dinero en efectivo para compra de activos fijos, es decir, para herramientas, para equipo, para mobiliario. Y la idea justamente es que ustedes vayan aproximándose, porque les decía más adelante, una de las tareas que van a tener ustedes que hacer es investigar diferentes convocatorias de fuentes de financiamiento, y no solamente de aquí de la Ciudad de México, sino a nivel internacional, que puedan ustedes aprovechar como para apoyar cualquier proyecto que ustedes decidan seguir, ¿no? Entonces, vamos a revisar los materiales para que ustedes vean justamente cómo se emite, qué es lo que tiene una convocatoria, y terminamos viendo justamente la parte de evaluación técnica, ¿no? Esta unidad ya vamos a entrar a nuestra unidad 3. Lo que vamos a ver es cómo evaluar esos proyectos que ya se diseñaron, que ya se propusieron, que ya se calendarizaron, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se evalúan. Hay diferentes métodos de evaluación. Particularmente tenemos 3 diferentes perspectivas, ¿no? Esta de la evaluación técnica, sobre todo va analizando cuáles son los materiales que se requieren, y el objetivo es determinar si es viable técnicamente o no. Es decir, si existe lo necesario para poder llevar a cabo ese proyecto. Vamos a ver también otras metodologías, ¿no? Esta de evaluación costo y beneficio, que puede ser para proyectos sociales, públicos o privados, pero que sobre todo se basa en evaluar cuáles son los impactos que van a tener. Y tenemos la metodología de marco lógico, que esta se va a usar sobre todo para, además de identificar cuáles son las tareas que se requiere hacer, poder generar indicadores desde el principio que nos permitan evaluarlo y decir si efectivamente se puede realizar, y si además podemos evaluar su progreso, y si entonces va a tener impactos positivos, ¿no? Entonces, cada uno de los métodos de evaluación nos permiten determinar, uno, si tiene viabilidad ese proyecto, y finalmente cómo va a ser ese impacto. Entonces vamos a ver los primeros materiales. Y bueno, vámonos directamente a la página de esta convocatoria para irla revisando. Acá está. Este programa es de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y emite 2 tipos de convocatorias. Tenemos aquí esta de fomento y constitución de empresas solidarias, y hay otro que es de fortalecimiento. Este es como el primero para la creación, el que les comentaba yo. Se emite como tal en la Gaceta Oficial
¿Cuáles son las reglas de operación? Entonces, primero se plantea de qué se trata, ¿no? Dice, bueno, aquí hay materiales informativos. ¿De qué se trata este proyecto o este programa? Además, también, pues da algunos materiales que nos puedan ayudar a identificar exactamente de qué se trata, quiénes son los que están. Bueno, ahorita no los tienen, pero son esos que les descargué. ¿Quiénes son los que pueden ser beneficiados con este tipo de programa? ¿Cuáles deben de ser sus características? ¿Para qué es? El objetivo como tal, estos son los dos subprogramas que les decía, el de fomento y fortalecimiento. Este es para empresas sociales y solidarias que ya están constituidas. Este es para empresas sociales y solidarias que apenas van a ser creadas. Este les da apoyos, y aquí nos dice desde acá, ¿no? Aquí dice, bueno, para la creación y constitución. Y acá nos dice, para servicios de asistencia técnica especializada, para adquisición de equipo, maquinaria o servicios, aquí incluye además los servicios, que acá no incluye, para poder fortalecer procesos productivos y de comercialización. Es decir, entonces va enfocado para empresas que sean productoras, para empresas que sean comercializadoras también. Nos da cuáles son los requisitos, ¿no? De entrada, como son para organizaciones sociales del carácter de cooperativas, entonces va a poder apoyar a grupos de personas que tengan por lo menos 5 integrantes, ¿no? Es decir, no puede ser apoyada una empresa aun cuando ya haya sido creada si solamente es de un propietario. Como va enfocada a empresas sociales, entonces forzosamente tienen que ser cooperativas. Y para constituir una cooperativa, mínimo se necesitan 5 cooperativistas. Entonces, de entrada, si vamos viendo, ya van haciendo como un filtro. No es para todos los proyectos, ¿no? Es para, uno, que tengan este enfoque de economía social y solidaria. 2, que sean cooperativas, es decir, que sea un grupo de personas a los que pueden apoyar. Aquí dice, bueno, solamente se podrá ingresar una solicitud de acceso por convocatoria, eso suena lógico. ¿Dónde se presentan estos documentos? ¿Cuáles son los trámites que se realizan? ¿Y quién los tiene que realizar? Aquí dice, ¿no? Una persona que sea designada representante. Y aquí dice, bueno, para el subprograma Fomento y Constitución, pues tienen como tal que constituirse según la Ley General de Sociedades Cooperativas, ¿no? Entonces, nos va diciendo ya qué es lo que tiene que hacer, para qué tipo de grupos sociales va dirigido. Y bueno, acá nos dice cuáles son los documentos que hay que entregar. Y esos documentos además están también especificados en el archivo que les compartí, que es de los documentos de esta convocatoria, ¿no? Y dice, bueno, está también la de fortalecimiento, que además son otros requisitos, ¿no? Porque decimos, son 2 subprogramas, fomento y constitución, y el de fortalecimiento. Para bueno, ya tiene que existir como tal la constitución. Aquí dice registro público de la propiedad, es decir, ya tiene que estar constituida esa cooperativa. Tiene que tener ya sus documentos, su acta constitutiva para demostrar que ya existe. Acta constitutiva de la cooperativa. Y nos dan acá un formato de proyecto de inversión o plan de negocios. Es decir, esta parte es lo que va a hacer o va a recibir esa evaluación técnica. Entonces, hay que elaborarlo. En el caso de aquí de la Secretaría, incluso les apoyan para elaborar ese proyecto de inversión o plan de negocios, pero finalmente quienes lo tienen que elaborar, pues son las personas que buscan acceder a este apoyo. ¿Ok? Estos son los documentos que les compartí, la solicitud de acceso y la descripción. ¿Qué más? Bueno, los documentos que les requieren, el del SAT, el de la constancia de situación fiscal, las identificaciones, la CURP también de los integrantes, comprobantes de domicilio, etc., etc., ¿no? Y bueno, aquí después viene explicado cuál es el procedimiento. Y para ese procedimiento, justamente, crean las famosas reglas de operación, ¿no? Emiten la convocatoria
Esto mismo para quién es, para quién va dirigido. Las reglas de operación, estas son muy importantes porque ahí va a decir qué es lo que van a solicitar, para quién va dirigido, pero además qué es lo que se va a solicitar como tal, e inclusive cuánto hay destinado para el programa completo y para cada uno de los subprogramas. Y esto tiene que ser emitido. A ver, déjenme lo paso a otra, porque aquí ya está muy saturado este. École, déjenme, les dejo de compartir este y les voy a compartir la otra. Listo, y se emite en la Gaceta Oficial. En la Gaceta Oficial, pues no nada más viene esa convocatoria, ¿no? Sino vendrán diferentes documentos que tienen que ser publicados para que empiecen a tener vigencia. Entonces, eso es uno de los requisitos particularmente en gobierno, tanto local como federal. En el caso del gobierno federal, bueno, tiene que emitirse en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque como tal, pues tienen que emitir de qué se va a tratar y tiene que cumplirse tal cual. Por eso es que se emite en una gaceta o en un diario oficial. Y aquí, por ejemplo, va explicando, ¿no? Cuáles son los objetivos, esto mismo que teníamos allá, cuáles son los subprogramas que existen, lo mismo que revisamos allá. ¿En qué consiste? Aquí dice, bueno, va a otorgar apoyos económicos para capacitación, 2 asistencias técnicas especializadas, el acta constitutiva y el apoyo económico directo, ¿no? Y además, obviamente, se especifica cuál es el objetivo de esos apoyos que están dando, cuáles son la población objetivo, cuál es la población que busca ser beneficiada. Y esta parte es muy, muy importante, ¿no? Porque esto que decíamos, bueno, va filtrando, no es para todos. Es para cierto tipo de grupos y además tienen que estar constituidos de tal forma, etc., etc., ¿no? De aquí fue de donde descargué esos documentos que tenemos, ¿no? Y nos dice aquí, bueno, eso es lo que vas a tener, pero entonces además nos dice hasta cuántos o presupuesto hasta para cuántas empresas se espera. Y aquí nos dice hasta 213 organizaciones sociales que cumplan con los requisitos para el programa de fomento y hasta 505 para las que cumplan con el programa de fortalecimiento. Esta información además tiene que plantear las metas. En el caso, por ejemplo, de estos 2 programas, estas son las metas a alcanzar, por lo menos eso, ¿no? Si el fondo les alcanza para más, bueno, la idea es poder apoyar a más cooperativas o más grupos que quieran constituirse como cooperativas. Tenemos, por ejemplo, aquí además que se especifica, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar entonces esas empresas o esos grupos que quieran participar dentro de este programa? Ah, bueno, pues nos dice acá, se va a tomar en cuenta la focalización territorial, ¿no? Eso quiere decir que se van a considerar seguramente con preferencia ciertas alcaldías que tengan a lo mejor un menor índice de desarrollo humano o que como tal se conozca que tienen un mayor número de creación de cooperativas, etc., ¿no? Ellos también tendrán que especificarlos en estas reglas de operación. Se especifica a quienes también se va a contratar o quienes ya están contratados que van a dar esos servicios, ¿no? Dice verificadores, asistentes técnicos y beneficiarios facilitadores de servicios. ¿Cuáles son las metas físicas? ¿Cuánto se espera? Bueno, por lo menos 718 cooperativas, que son la suma de las 2 que vimos acá, 505 y 213, y beneficiar alrededor de 3.590 personas, ¿no? Considerando que son por lo menos 5 personas por cada cooperativa. Se especifica además aquí en qué va a consistir ese apoyo, ¿no? Ah, bueno, hasta tantos apoyos por un monto total de hasta 50,000 pesos para cada uno, ¿no? En el programa de fomento y constitución, es decir, para las de nueva creación. Y en el caso
de los de fortalecimiento y empresas sociales hasta 150,000 pesos para cada uno. Y además nos dice para qué. Nos dice, bueno, un apoyo indirecto para la constitución legal. ¿Qué quiere decir un apoyo indirecto? Bueno, no va directamente a la cooperativa, sino a pagar esa constitución legal. Un apoyo ahora sí indirecto para los servicios de asistencias técnicas, ¿no? Esto que tienen acá, los verificadores, asistentes técnicos, bueno, también van a recibir una parte de ese fondo. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Ok. El apoyo indirecto también dice para el servicio de capacitación, es decir, les van a dar algún tipo de curso a los que quieran formar su cooperativa, seguramente será para eso, para formar la cooperativa, y ya finalmente el apoyo directo destinado a maquinaria, equipo o materia prima. Es decir, de estos 50,000 pesos no se les van a dar directamente a la cooperativa, sino se paga esto, se paga esto, se paga esto, y el resto entonces sí ya se le dará. Además nos especifica, ¿no? Será considerado capital semilla. ¿Eso qué quiere decir? Que se les otorga el apoyo, tiene como tal que servir para esta creación de esta nueva cooperativa. Y no se le va a otorgar más que lo que resulte de esos 50,000 pesos ni lo que resulte del fondo. En el caso del programa de fortalecimiento, también tiene estos apoyos indirectos, que son los parecidos para asistencias técnicas, para la capacitación, y el resto será entonces, ya no, fíjense, aquí ya no se otorga para la constitución legal, porque ya como requisito ya tienen que estar constituidas legalmente. Y se les da el apoyo para esta adquisición de maquinaria y equipo, etc., ¿no? Se marca cuál es el presupuesto total que hay para los programas, ¿no? Tanto para, en general, todo el grupo, ¿no? Y para cada uno de los programas. El de FOCOFES, el de Fomento y Constitución y el de Fortalecimiento. Después va a explicar, ¿no? Lo mismo, pero ahora además organizado y además organizado justamente para especificar cuál es el monto anual, qué es lo que se tiene que dar, cada cuánto se les puede dar, ¿no? Y dice una sola vez, particularmente para Fomento y Constitución, y también una sola vez para fortalecimiento de las empresas sociales. Ok. ¿Cuántos facilitadores de servicios se va a cubrir? Dice, bueno, hasta 30 beneficiarios se les puede dar las asistencias técnicas, ¿no? Es decir, se va especificando absolutamente todo. ¿Cómo va a funcionar, ¿no? Este programa como gran grupo de apoyo a estas organizaciones de economía social y solidaria, pero además cada uno de los programas que vaya definido, ¿no? Ya vimos que son 2 diferentes grupos de población beneficiaria. Después vienen los requisitos, que los vamos a ver directamente sobre los formatos. Miren, especifica también que no se puede agregar nada más que lo que ya está establecido en las reglas de operación. Por eso es muy importante revisar esto, ¿no? Estas famosas reglas de operación. ¿Qué es lo que no se permite? Prohibiciones como tal. Bueno, pues después del plazo no se va a aceptar. No se va a atender ningún trámite con personas distintas al representante designado, ¿no? Es decir, todo lo que pueden o no puede hacer como tal el programa viene especificado en estas reglas de operación. Aquí, por ejemplo, también dice, ¿no? Las personas servidoras públicas, quienes realizan funciones operativas dentro de este mismo programa, pues no podrán acceder a este programa, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuáles son los procedimientos de acceso? Bueno, va a haber una plática introductoria, tienen que entrar a la página, esta misma que entramos nosotros, ¿no? Para poder observar o descargar cuándo son los horarios, cuándo salen las convocatorias, etc. Después tienen que participar en las pláticas de introducción, ¿no? Ya cada uno de los subprogramas tiene su procedimiento, que ya lo revisamos.
Además, estos que van a participar como facilitadores de servicios, asistentes técnicos y verificadores, pues también tienen un determinado perfil. Ellos son los que se van a encargar de esta evaluación técnica, ¿no? Y bueno, nos da otro tipo de especificaciones sobre documentación. ¿Cómo se van a registrar? Aquí nos dice, pues es este formato de solicitud de acceso y el de descripción de por proyecto, que son los dos que tenemos. Se va a tener que elaborar este proyecto de inversión o plan de negocios, que es pues más o menos lo que nosotros hicimos, ¿no? Con su FODA, en este caso no ponen análisis de riesgo, pero bueno, tiene que incorporar todo eso, su calendario, ¿no? A partir de qué fecha a qué fecha vamos a estar haciendo tanto la parte de formulación del proyecto, como cuándo se planea entonces que ya va a empezar la ejecución, ¿no? Entonces, como tal, eso es más o menos lo que hicimos. En este caso, tiene algunas particularidades porque dice, además puede ser un plan de negocios, porque va enfocado a empresas sociales y solidarias, ¿no? En otros proyectos también especificará cómo tiene que ser ese formato de proyecto. A lo mejor en alguno nos pedirá su matriz de marco lógico, ¿no? O un proyecto de inversión que pueda ser evaluado tipo costo-beneficio. Entonces, aquí nos van a especificar cómo debe de ser ese documento y qué es lo que tiene que incorporarse. Y bueno, como tal, los documentos específicos que tienen que entregar, que también vienen ahí en el archivo comprimido que les di, pero bueno, eso ya son como particulares para cada uno de los socios cooperativistas. Y los periodos, ¿no? Los plazos de entrega. Vuelve a organizar lo mismo que ya dijo, pero ahora en una tablita donde se señalan cuáles son los documentos que pueden pedir, ¿no? Estos mismos formatos, más aparte los documentos, en este caso de cada uno de los cooperativistas, más documentos que pueden pedir. El de designación de quién va a ser el representante. El compromiso de, vean, aquí no, ¿qué es lo que les piden una vez que les dan los apoyos? Tienen que comprobar, ¿no? Escrito de compromiso para la comprobación fiscal. Quiere decir que sí tienen que demostrar que efectivamente usaron ese dinero para lo que se señalaba ahí, ¿no? Que era compra de maquinaria y equipo, la asistencia técnica. Tienen que demostrar que efectivamente se dedican ya a algún tipo de actividad, es decir, aun cuando sea de nueva creación, quiere decir que ya existían, ya están dando algún tipo de producto o servicio. Lo que les va a ayudar el programa es a constituirse. Lo mismo aquí los formatos que dan. Los documentos, este era para fomento, este es para fortalecimiento. Explica cómo va a ser esa revisión documental. Es decir, se tiene que cumplir con todo eso. Y cuáles son las cuestiones además que va a tomar en cuenta, ¿no? Cuánto tiempo se deben de tardar en dar respuesta. Si se presentan algunas diferencias, entonces cómo se van a dirimir o quién las va a dirimir. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de permanencia dentro del programa? ¿Cuáles son las causas de darlos de baja de sus programas? Y aquí están, este es importante, ¿no? Los criterios de selección. Estos que mencionábamos allá arriba, bueno, sí va a haber ciertos criterios, ¿no? Es decir, pueden a lo mejor participar 1000 grupos que quieran formar una cooperativa. Pero ya nos dijeron ahí cuál es la población o cuál es la meta que se espera alcanzar y cuánto es lo que hay para el fondo. Entonces, obviamente a lo mejor no se puede apoyar a esas 1000 organizaciones que quieran participar. Entonces, se les va a seleccionar, ¿no? Por eso es una convocatoria. Se les convoca a todos a que presenten su información y entonces se les va a seleccionar según estos criterios. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Esto, focalización territorial, que ya nos lo habían mencionado allá arriba, ¿no? Que cumplan con la población objetivo y en unidades territoriales y colonias
aquí nos dice, con índice de desarrollo social más bajo. Entonces, ese es el primer criterio. Después, considerando además de esta focalización territorial, entonces, apoyos a miembros que tengan algún tipo o que formen parte de algún grupo de atención prioritaria y nos dice cuáles son los prioritarios, ¿no? Dice, según el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, mujeres, personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, la comunidad LGBTTI, comunidades indígenas. Después, giros que tengan un alto impacto social ambiental positivo, ¿no? El tema medio ambiente también. Y finalmente, ok, bueno, dice que además podrá haber una lista de espera, considerando que si algunos de los que habían sido seleccionados pues no continúan el trámite, puede haber algunas otras que sean llamadas. Ok, dice, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues primero se reciben documentación, ¿no? Se aceptan los trámites, se les hacen las verificaciones, ¿no? Si no se atienden las verificaciones, bueno, pues entonces no se va a seguir con el trámite. Se va a llevar a cabo esta dictaminación de cuáles son las empresas que sí cumplen con esas características, aplicando además esos criterios generales. Y esto que decíamos, puede haber además una lista de espera por si alguna de las que ya se seleccionaron no cumplieran con los requisitos. Dice que se les va a notificar, ¿no? Que son beneficiarios. Se les dará el tiempo necesario para emitir el acta constitutiva, ¿no? Que ya dijimos que esto es parte, como tal, el programa va a pagar el notario público y pues los integrantes tienen que asistir para que se les pueda dar su acta constitutiva. Ok, se les va a dar, esto es importante, ¿no? ¿Qué les van a dar también? Ah, pues se les va a dar un alta proveedor. Esto es interesante porque esta alta proveedor quiere decir que estas empresas que se crean, sociales y solidarias, además van a poder ser proveedores del gobierno de la Ciudad de México. Es un extra que les van a dar, ¿no? No nada más la Constitución, sino además este documento. Es decir, van a poder participar con el gobierno de la Ciudad de México en programas o proyectos que instrumente donde necesite a lo mejor de empresas que produzcan algo o que comercialicen algo que ellas generan. Y eso, bueno, es un extra que tiene como tal aquí este programa. Ya después dice, bueno, para darlos de alta como proveedor, además se necesitan otros trámites. ¿Qué es lo que le van a pedir? Bueno, aquí especifica, ¿no? ¿Qué otros documentos se les pueden pedir? Para los dos subprogramas, ¿no? Todo va siempre doble porque son dos subprogramas. Especifica también, por ejemplo, estas altas de proveedores donde, o sea, se les van a otorgar, pero además ellos a su vez tienen que enviarlas, ¿no? Para que ya queden registrados como tal, como proveedores de la Ciudad de México. Hay especificaciones sobre las cuentas bancarias que tienen que abrir para poderles hacer el depósito o la dispersión del apoyo económico. ¿Cómo lo pueden usar? ¿No? Aquí ya se mencionó, bueno, cuál es el fondo que hay. ¿Para qué puede ser destinado? Y aquí dice, bueno, para materia prima, máximo tanta cantidad. ¿Qué más dice? Para el otro subprograma, máximo tanta cantidad. Quiere decir que el resto tiene que ser para maquinaria y equipo. Y además aquí especifica, ¿no? Es decir, no se pueden adquirir herramienta, equipo, materia prima que no esté relacionada con esa actividad económica que van a llevar a cabo, ¿no? Aquí se especifica cuáles son las restricciones que tiene, para qué no se puede otorgar ese apoyo económico que se les da, ¿no? Y la lista es larga, ¿no? Eso no lo pueden pagar. Tiene que ser específicamente maquinaria, equipo y materia prima hasta ese monto que se señaló. Esto es importante, ¿no? Una vez que ya se les otorgó el apoyo, van a tener cierto plazo
para poder demostrar que efectivamente compraron eso que se les permite. Bueno, aquí cuáles son los datos personales que se les piden, el carácter del programa, ¿no? Que es público, que nadie les puede exigir nada, no puede estar relacionado con fines políticos, con fines de lucro, etc. Y bueno, ya aquí viene específicamente qué se va a hacer en caso de que se atraviesen procesos electorales, ¿no? Porque ya ven que no se puede hacer promoción de esta información, entonces, ¿cómo deben de actuar? El tipo de supervisión y control que va a tener el programa para ver que efectivamente se esté organizando y asignando con los criterios que ya se señalaron y los montos que ya se señalaron. ¿Qué pasa si hay alguna inconformidad por algún ciudadano? ¿Cómo se les puede exigir al programa, ¿no? Que cumplan con lo que ellos emitieron en estas reglas de operación? Las obligaciones, aquí dice derechos y obligaciones de los beneficiarios. Y esta parte, ¿no? Que es la interesante. ¿Cómo va a ser esa evaluación? Dice, bueno, hay una evaluación interna del programa y se tienen que cumplir con ciertos indicadores de gestión y resultados. Estos van a ser parecidos a lo que vamos a ver en la matriz de marco lógico. Esto no es lo que tienen que hacer los beneficiarios, sino cómo tiene que mostrar la gestión que se está haciendo de los fondos que fueron designados para este propósito, ¿no? Pero bueno, aquí es importante que ustedes también los revisen porque esto nos va a servir, o es más o menos cómo se elabora la matriz de marco lógico. Bueno, finalmente especifica cómo son las formas de participación social, es decir, quiénes pueden participar. ¿Quiénes son las instituciones responsables? ¿Con qué otros programas va articulado dentro de la misma secretaría? ¿Cómo se les va a fiscalizar a ellos que efectivamente estén otorgando esos fondos como se señalaron en las reglas de operación? ¿Cómo tienen ellos que rendir cuentas de qué fue lo que otorgaron? La elaboración de un padrón universal de personas beneficiarias o derechohabientes, es decir, de todos los que ya participaron, y las definiciones de lo que se van a estar usando, ¿no? ¿A qué se refieren cuando dicen STIFE, cuando dicen alcaldía, cuando dicen beneficiarios? El comité de evaluación, que va a ser el que va a llevar a cabo esta evaluación técnica, y la selección, que es un plan de negocios, y todos los demás artículos que puedan servir para especificar cómo se va a ser usado, dónde se va a publicar, a partir de cuándo entre en vigencia, qué va a pasar con los que no terminen de elaborar los trámites y quién va a decidir o a tomar decisiones en caso de algo que no haya sido contemplado en estas reglas de operación, ¿no? Entonces, vean, en estos documentos, además son documentos largos, pero son documentos que se tienen que leer cuando se decide participar en una convocatoria por cualquier problema que pudiera haber con el programa para saber exactamente qué nos pueden pedir o qué no. Dejo de compartir y nos regresamos al que estábamos. Acá. Ya no. Y vámonos entonces ahora. Ok, aquí va a especificar, ¿no? ¿Cuáles son esos apoyos? Aquí ya no se puede acceder, ya nada más es para leerlo, que dice específicamente para qué va a apoyar. Que decía el indirecto para la constitución legal, el indirecto para la asesoría del plan de negocios y el directo para adquisición de maquinaria y equipo, ¿no? Para solamente esos procesos productivos o comercialización que ya llevan a cabo. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir los documentos de solicitud, descripción y ya la evaluación técnica de este famoso plan de negocios. Entonces, dejamos de compartir y vámonos a esta.
Bueno, ahí en los documentos comprimidos viene este. En este primer documento, en la primera pestaña, especifican qué es lo que se va a pedir en este documento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los fundamentos de los programas? ¿No? Lo mismo que leímos en las reglas de operación, pero aquí específicamente para la información que tienen que presentar. Entonces, primero, viene lo referente al tipo de proyecto que van a presentar, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la empresa social? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las principales actividades? ¿Cómo se organiza esta cooperativa? Si ya tienen o no tienen el acta constitutiva. Si ya tienen su acta constitutiva, pues van a tener este número o folio mercantil, ¿no? Si no lo tienen, bueno, entonces entran a este programa y además se les va a dar el acta constitutiva. Y los datos de dónde se ubica, ¿no? Para que puedan ellos revisar que efectivamente existe y que efectivamente se les puede dar el apoyo, ¿no? Después viene ya con respecto a la organización, cuándo empezaron, cuándo se creó, cuáles son los nombres que le pueden dar, porque para hacer el acta constitutiva tienen que revisar que no exista antes ese nombre o ese programa, ¿no? Y aquí especificado. Ah, bueno, además, ¿quién va a ser el representante? El CURP del representante. Si tiene alguna otra figura jurídica, es decir, que a lo mejor era una asociación civil, pero ahora pues ya quiere constituirse como cooperativa. ¿Cómo se va cuál es el ingreso y cómo se reparte? ¿Qué es lo que tienen, ¿no? Para ver si efectivamente les falta aquello que van a proponer en la evaluación técnica. ¿Cómo se va a repartir los resultados de la actividad de esa organización social? ¿Por qué canales ofrecen sus servicios? ¿Y de qué forma pueden demostrar que efectivamente ya existen y que ya están realizando una actividad económica, ¿no? Dice, cuenta con certificaciones. Si ya tiene certificación, bueno, ¿quién fue quien lo certificó? ¿Por qué quieren participar en este programa? Si pertenece a algún tipo de organización, unión o federación. ¿A quién va dirigido la actividad que realiza? ¿Ok? Si contribuye a resolver algún tipo de... bueno, primero si contribuye al desarrollo económico y cómo de la comunidad, si va a contribuir para resolver algún tipo de problema que exista en esa comunidad. Además también permite crear cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Entonces también aquí, por eso está esta pregunta específica, si va a contribuir a generar ahorro y préstamo. En el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, creo que ahí además legalmente requiere tener un mayor número de integrantes, ¿no? No los 5, sino creo que son 25. Entonces, bueno, ahí es como otro canal, ¿no? Donde van a tener además otros requisitos específicos. ¿Cómo puede contribuir a acciones de cuidado del medio ambiente? ¿Cuáles son las contribuciones que hace en acciones de educación? Particularmente además en materia de economía social y solidaria. Si contribuye con algún tipo de desarrollo cultural en la comunidad. Para cuidados de salud, si tiene algún tipo de contribución. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el propósito? Después ya sobre la organización específicamente, bueno, ¿cuántas personas van a estar asociadas? ¿Cuántas personas trabajan que no sean socias? Es decir, empleados, voluntarios, etc. Si ya tiene como tal un organigrama, si no, esto también se lo ayudarán a crear para la evaluación técnica.
si cuenta con algún tipo de reglamento, la organización, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se reparten las tareas, cuántos socios va a permitir el acceso de esta empresa, si hay algún tipo de procedimiento claro, ¿no? Y ya después vienen los datos de las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, se piden como los datos personales, más si ya cuentan con algún tipo de seguro médico. Y aquí esta parte para identificar si pertenecen a esas características que habían mencionado del artículo 11, ¿no? De la Constitución Política de la Ciudad de México. Entonces, si es jefe de familia, si es miembro de algún pueblo originario, si pertenece a la comunidad LGBTTI, si tiene algún tipo de discapacidad, si es persona migrante en retorno, si es persona liberada de algún centro de reclusión, los datos de contacto, en qué alcaldía se ubica o pertenece, esto para corroborar que efectivamente sean de la Ciudad de México, ¿no? Porque el programa es para beneficiar a población de la Ciudad de México. Las direcciones para corroborar si además tienen algún otro tipo de actividad, si ya han recibido o están recibiendo algún otro apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Ah, bueno, esto es interesante. Y además aquí van dando cuáles son las opciones que se pueden responder, ¿no? ¿Qué es lo que está aportando esta persona a la organización? Trabajo, el espacio, etc., ¿no? Es decir, ¿por qué socio? Si esta persona tiene certificaciones, si ven, en la primera se habla de la organización, si tiene certificaciones, y aquí en particular es ya de las personas, ¿no? Si tienen formación cooperativista, porque ya dijimos que va enfocado para cooperativas, el grado de estudios, qué función es la que desempeña ahí en esta organización, y lo mismo para todos los que puedan ser miembros cooperativistas, ¿no? Si hay más de 5 personas, bueno, pues simplemente se copia y se pega y se tendrá que seguir contestando porque es la misma información que piden para todos. Entonces, eso sería un primer documento. Si ven, es un poquito largo, pero como tal, tienen que asegurarse que cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, pueden ustedes buscar otra convocatoria que sea más específica, por ejemplo, para el proyecto que ustedes están pensando, ¿no? O puede ser esta. Ah, bueno, pues ¿cómo haríamos para promover esta creación de la unidad habitacional o de habitaciones o de viviendas en el predio que estábamos pensando? Ah, pues vamos a organizarnos como una cooperativa, ¿no? Para poder entonces gestionar esos espacios y crear ahí la vivienda. Ah, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues queremos crear, mejorar el parque o un área verde que tenemos. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues además, los que son los actores que van a estar encargados directamente de la gestión, nos vamos a constituir como una cooperativa, ¿no? Entonces, les tocará llenar esta información. Si no se adapta a lo que ustedes estaban pensando como proyecto, entonces tendrán que buscar otra convocatoria que sí les permita, a lo mejor que no sea para cooperativas, que no requiera de por lo menos 5 miembros, que sí de apoyos y que además especifique para qué tipo de apoyos puede dar. Porque finalmente, por ejemplo, ahí esta que era de 50,000 pesos, puede ser que con eso no construimos completamente las viviendas, ¿no? Es muy poquito para eso. Tal vez nos servirá para adquirir parte de lo que se requiere para empezar a gestionar ese terreno o empezar a construir, pero además tendremos entonces que investigar cómo financiamos el resto, ¿no? Si las personas que van a vivir ahí van a aportar algo, si vamos a necesitar algún otro patrocinador, nacional o internacional, ¿no? Pero entonces, bueno, tendrán ustedes que buscar si esta se les adecua, pues ya tienen ahí los documentos, y si no, buscar otra que sí se adecue al tipo de proyecto que ustedes van a querer llevar a cabo. Entonces, vamos a ver el siguiente.
documento, que es la descripción. Ay, ¿dónde está? Acá está. Listo. Aquí para la descripción, pues nos especifica, ¿no? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué es lo que tenemos que incorporar aquí? Dice, bueno, el número de preregistro de la convocatoria, hay que llenar los campos, algunos tienen su menú desplegable, tiene que guardar el archivo digital para no perder la información. Ok, los datos de las personas, etc. Bueno, solamente son las instrucciones para llenarlo y su correspondiente aviso de privacidad, pues porque piden información de las personas, ¿no? Y del proyecto. Después, ahora sí ya viene la parte de descripción del proyecto, ¿no? Bueno, aquí el número de preregistro, cuál es la trayectoria de la organización, es decir, qué se ha hecho antes. Particularmente en esta convocatoria, se requiere que efectivamente ya se haya llevado un trabajo antes. No es, por ejemplo, una convocatoria para un emprendedor que apenas tiene la idea de llevar a cabo un proyecto, ¿no? Sino en el caso específico de esta convocatoria, pues además está enfocada a personas que a lo mejor ya estén llevando a cabo un trabajo tiempo atrás, ¿no? Que ya hayan empezado a generar esa actividad económica y que como tal lo que necesiten sea pues un apoyo para complementar eso a lo mejor que les falta como maquinaria y equipo y para constituirse, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, bueno, pues no, esas características no las cumplimos, pues tendrán que buscar otra convocatoria donde considere a lo mejor proyectos nuevos que empiecen desde cero, ¿no? Ok, ¿con qué otras instituciones ha trabajado la organización? ¿Cuál es el principal sector que atiende con la producción de productos o servicios? Puede ser escuelas, pueden ser público en general, alimentación, etc., ¿no? Y dice, además viene aquí la lista desplegable. Y viene según el tipo de actividades, ¿no? Que además esta es una clasificación que se le llama clasificación CIAN, que viene organizado por sectores económicos. Entonces aquí dice minería, distribución de energía eléctrica, construcción, industrias manufactureras, comercio, porque dijimos que también apoya comercialización, comercio al por menor, al por mayor, o transporte y correos, ¿no? Y en varias de estas tiene esta opción de listas desplegables. Entonces hay que tener atención también. Ok. El objetivo del producto o servicio. ¿Cuál es la descripción? Acá ya, y además, vean, también nos da aquí una lista desplegable. ¿Cuáles son las mejoras que puede obtener? Y ya dice, bueno, para la organización, ¿no? Por eso nos preguntaban si ya contaba con organigrama. De tipo comercial, del mismo proceso productivo, nuevas líneas de producción o servicio, mejoras en la capacidad de los integrantes, es decir, capacitación. Especificar aquello que se eligió. Aquí que dice, ¿cuáles son los aspectos que van a tener beneficios o mejoras en la organización? Y aquí también da varias opciones, ¿no? Mejoras en condiciones de trabajo, reducción de costos de producción, etc., nuevos productos o servicios, fortalecimiento a grupos en condiciones vulnerables. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Eso también ya lo tienen ustedes. Si ya tienen una opinión técnica de factibilidad, esto es justamente lo que vamos a revisar ahí en la evaluación técnica, pero puede ser que alguien ya tenga evaluado, ¿no? Las metas que se quieren alcanzar con dicho objetivo, los indicadores para medir si efectivamente se logró, es decir,
Si es para una empresa nueva, bueno, pues que tenga su acta constitutiva, ¿no? Sería una meta. Otra meta a lo mejor sería incrementar la producción mensual. Ah, pues ¿cómo lo vamos a medir? Pues si la maquinaria que se adquirió puede hacer incrementar no sé, en 10,000 unidades más lo que se produce. ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo para alcanzar dichas metas? Los principales recursos con los que se cuentan para realizar ese proyecto. ¿Por qué como una empresa social y solidaria? Los riesgos y amenazas, que bueno, esto nosotros lo desarrollamos en la matriz de riesgos completa. Aquí como tal no pide la matriz de riesgos completa, pero sí que se hayan identificado ya, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos riesgos o amenazas que tiene el proyecto? Las capacidades para gestionar, ¿no? Esto que decíamos, la matriz de estrategias. Bueno, ok, existen esos riesgos, ¿cómo los vamos a estar trabajando? Las fortalezas y oportunidades, que bueno, ahí viene de nuestro FODA. Si ven esos elementos del FODA, pues ya nos pueden servir aquí para llenar por lo menos estas tres, ¿no? Dice, ¿por qué considera que el proyecto es rentable? Y hay que justificar. Si los miembros de la organización requieren algún tipo de capacitación, algunos aspectos que no se hayan mencionado y un espacio para más cosas que pudieran colocarse ahí, ¿no? Estos como tal son los documentos para que los seleccionen, es decir, para que les digan si efectivamente pueden ser beneficiarios de estos programas. Pero si ven, si ya se cuenta con lo que hicimos inicialmente, entonces ya es mucho más fácil el llenar este tipo de solicitudes porque siempre van a estar pidiendo, bueno, no siempre, pero casi siempre van a estar pidiendo lo mismo. Entonces, nosotros podemos generar nuestros materiales como ya los tenemos y para participar en diferentes convocatorias, pues nos va a servir esa información que ya recolectamos. Solamente tendrá que irse adaptando a lo que piden o solicitan, ¿no? A lo mejor nosotros hicimos un FODA muy largo con muchas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y a lo mejor aquí en el espacio nos dicen mencione 3, mencione 5, o el espacio que nos dan pues no es suficiente para poner todas las que investigamos, pues ponemos las principales. ¿Ok? Listo. Vamos ahora sí al documento que va a ser evaluado técnicamente para que veamos cuáles son las partes de esa evaluación técnica. Y listo. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve o no se ve, chicos? Ok, si ya se cansaron o se durmieron, 3 minutos para que se estiren en lo que yo voy por más té, para que despierten, ¿no? Porque ahorita sí vamos a ver las partes de esta ficha de asistencia técnica, que es con lo que se lleva a cabo la evaluación técnica. Vale, profesora, gracias.
Listo, chicos. Vamos ahora sí entonces con el documento que se tiene que crear para llevar a cabo la evaluación técnica. Dijimos entonces que como tal el objetivo de la evaluación técnica es determinar qué es lo que se requiere y si existe como tal lo que se requiere para poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, pues los datos, ¿qué es lo que se requiere, no? ¿Quién es el asistente técnico? Es decir, ¿quién va a ser el que va a evaluar o quién nos va a ayudar a elaborar este documento para la evaluación técnica? El nombre, por supuesto, de la cooperativa o de la que se está buscando crear, el registro de la convocatoria y los datos generales, ¿no? Ok, tienen que llenar entonces, si ven, si ya se llenaron como tal los dos documentos anteriores, entonces también ya va a ser más sencillo pasar esa información a este documento. Por eso es que al principio, además lo ponen así como preguntas, ¿no? A lo mejor acá si les ponen, ¿cuáles son las actividades, el objetivo general? Si ya lo tenemos nosotros en el otro documento, en la solicitud de acceso, pues ya es más fácil pasarlo acá. Ustedes, bueno, aquí en vez de ponerle cooperativa, le van a cambiar por ¿cuál es el objetivo principal del proyecto? ¿No? Las actividades secundarias del proyecto. Y si ven también, allá en la solicitud de acceso había una parte donde decía quiénes son las personas que participan, pero no están relacionadas directamente con la cooperativa, ¿no? Es decir, no son los socios de la cooperativa. Ahí esa parte, pues nosotros la podríamos llenar con este mapeo de los actores, ¿no? Porque ya sabemos quiénes son los que participan directamente, quiénes son los responsables, quiénes son los que únicamente supervisan, quiénes son los que únicamente patrocinan, etc., etc., ¿no? ¿Quiénes son los que están en contra? Obviamente, bueno, esos no van en esta convocatoria, pero ya los sabemos quiénes son. Entonces, aquí señalar cuál es la principal actividad que va a desarrollar esta cooperativa. Si hay actividades secundarias, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en las cooperativas que a lo mejor además de fabricar, no sé, productos procesados de maíz o productos procesados de amaranto, además de eso, bueno, pues también dan clases, ¿no? De cómo elaborarlos. O además también dan actividades, clases o talleres de qué es esto de la economía social, ¿no? Entonces también aquí hay que incorporarlos. ¿Cuál es el objetivo general? Que igual si ya se llenó la solicitud de acceso, ya se tiene claro esto. En su caso será cuál es el objetivo general del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Lo mismo, si ya se señalaron allá diferentes actividades o funciones con las que cumple, ya por eso nos preguntaban esa parte tan larga, ¿no? ¿Tiene algo, da algún tipo, contribuye de alguna forma al medio ambiente, contribuye de alguna forma a fortalecer a sectores vulnerables, contribuye de alguna forma a la cultura de la comunidad, ¿no? Es decir, allá ya identificamos cuáles pueden ser estos objetivos de la cooperativa, ¿no? Y en particular, además, aquí nos pide que se considere a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Es decir, a 1, a 3 o a 5 años. Y vean, esta parte es importante porque además en los proyectos normalmente se usa esta periodización. Cuando se habla de un año, de menos de un año, de 0 a 365 días, se va a hablar de corto plazo. Cuando se habla de entre 1 y 3 años, se va a estar hablando de un mediano plazo. Y cuando se habla de 5 años o más, entonces ya se va a estar hablando de un largo plazo, ¿no? Y tal cual así en los proyectos se usa esta periodización, por eso es que además aquí nos piden, ¿no? Sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, un proyecto puede tener más de estos objetivos, ¿no? Pero por lo menos aquí nos piden, por lo menos tiene usted que tener 3 que sean muy claros, porque aparte se van a verificar que efectivamente vayan en línea con el objetivo de ese programa que se creó, tanto del fomento como fortalecimiento. ¿Cuál es el nivel de desarrollo organizacional? Es decir,
aquí se tiene que especificar esto que nos preguntaron en el otro documento, que decía, ya tiene un organigrama, ya sabe cómo es su organización, ¿no? Ya tiene definidos cuáles son las funciones que cumplen cada una de las personas que son miembros o que forman parte en esa cooperativa o en el caso de nosotros en ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es el número total de personas que van a intervenir directamente, ¿no? En este caso, bueno, de socios. Nos pone aquí, ¿no? Además, que se especifiquen quiénes son los socios. Y después viene la parte del impacto socioeconómico y ambiental. En este caso, bueno, en realidad viene bastante pequeño. Es importante que ya se va incluyendo en todas las convocatorias de gobierno, particularmente de la Ciudad de México, ya se incluye esta parte del impacto socioeconómico y ambiental, ¿no? Es decir, ya las personas que creen cualquier tipo de actividad tienen que ir con el pensamiento o con este nuevo chip de que tiene que haber un impacto económico, ambiental. Si es negativo, tiene que ser reconocido, tiene que ser identificado, pero además cualquier proyecto puede generar impactos sociales y ambientales positivos, ¿no? Cualquiera. Entonces, si no se había pensado, bueno, pues no es específicamente ambiental, pues entonces tiene que pensarse y tiene que formularse como tal, porque va a ser parte de los criterios que se van a usar para decidir si es factible o no. Y obviamente se les dará prioridad a los que contemplen tanto impactos sociales como impactos ambientales, frente a los que a lo mejor ni siquiera lo habían contemplado, ¿no? Entonces, esta parte además se puede hacer mucho más amplia, ¿no? Yo creo que vamos a ver una herramienta también muy sencilla para ver cómo pueden ser estos impactos ambientales, ¿no? Y para que de ahí, una vez que se crea, pues entonces podemos usar esa herramienta para cualquier convocatoria donde nos pide ya reconocimiento de impactos ambientales, ¿vale? Sí, yo creo que sí, porque es útil y es importante. Listo, ok. Después nos dice, bueno, ¿cuál es el monto de inversión sugerido? Esta parte, ¿no? Se va a elaborar justamente con un presupuesto. Este presupuesto, en particular en como lo que otorga es una cantidad, se va a especificar en dinero, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que en la otra metodología, particularmente en la de marco lógico, no solamente se señala en materia de monto financiero, sino que también se puede haber un listado que diga, bueno, ¿qué recursos materiales necesitas o con los que ya cuentas, independientemente si para adquirirlos se necesitó o se necesita dinero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una asociación, dice, bueno, pues fulanito que es socio, participa y él, pues él trae sus herramientas y con eso se trabaja aquí, ¿no? Y las presta. Entonces, ¿cómo se consiguieron? Bueno, pues son prestadas, no pertenecen como tal a la asociación, pero sí se cuenta con esos recursos materiales, ¿no? O tal persona donó unas mesas y unas sillas para poder llevar a cabo los talleres de educación, ¿no? Entonces, ya se cuenta con los recursos, no necesariamente se van a especificar en monto, porque si alguien hizo una donación, pues es muy, muy probable que no sabemos realmente cuánto cuesta, ¿no? Pues ya nos lo donaron, ya los tenemos, en realidad no sabemos cuánto cuesta, si tiene un precio de mercado o no, pero ya se cuenta con esos recursos materiales. En este caso, como además el objetivo de esta convocatoria es otorgar algún tipo de beneficio o de financiamiento, entonces aquí sí se va a tener que elaborar un presupuesto y particularmente para lo que se desea invertir estos apoyos que se van a dar. Es decir, nosotros tendríamos que elaborar dos. Uno, donde se señale cuáles son todos aquellos insumos, materias primas o materiales que se requieren. Y de esos entonces solamente se extraería cuáles son los que se van a adquirir con este apoyo económico de estos programas, ¿no? Y además, me refiero a que son dos, porque recuerden que aquí desde el inicio nos decían solamente hasta 10,000 pesos de materia prima y el resto tiene que ser para la adquisición de maquinaria, ¿no? Entonces decía, y no se puede destinar para otras cosas, en particular la primera convocatoria, ¿no? La segunda sí tenía ya más
apertura a otro tipo de materia prima y de servicios, pero en particular la primera nos decía solamente maquinaria, equipo y tanta cantidad para materia prima. Entonces, aquí tendríamos nosotros que especificar para qué se va a usar lo de este proyecto, pero además tendríamos que hacer otro igual, ¿no? Con qué es lo que se requiere, quién sería el proveedor y cuál es el monto que requerimos para adquirirlo, ¿no? Es decir, hacer un presupuesto completo de qué se necesita para llevar a cabo ese proyecto que nosotros estamos proponiendo. En particular en esta convocatoria, además, se solicita o tiene este espacio tan grande el proveedor, porque bueno, aquí tiene que demostrarse que efectivamente ya se sabe cuánto cuesta y ya se sabe dónde se va a comprar para que se pueda cubrir este monto. Además, los asistentes técnicos evalúan si esos proveedores son aceptables, ¿no? Decíamos aquí, ahí nos especifican las reglas de operación que tiene que hacerse una comprobación fiscal. Es decir, no aceptarían proveedores que no den, por ejemplo, factura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero comprar una máquina para poner, ¿qué será? Para poner una tortillería. Entonces, la máquina tal y la voy a comprar en tal lado, me cuesta tanto. Y me van a preguntar, ¿sí le van a dar factura? Bueno, sí. No, pues no, porque me lo va a vender un conocido, que no, pero no le da factura, no, entonces no la puede meter aquí como parte de la comprobación fiscal porque no le van a dar factura, no va a poder hacer esa comprobación. Entonces no es elegible, ¿no? Si de entrada aquí ya con los criterios que justamente se tienen respecto a esa convocatoria no los cumple, a lo mejor puede decir, oiga, pero pues es que esa maquinaria me va a salir a la mitad de su costo, porque son muy caras, pero como me la van a vender de segunda mano, me va a salir mucho más barata. Usted puede adquirirla si quiere para su proyecto o para su empresa, pero no la puede adquirir entonces con este apoyo que se da a partir de este fondo. ¿Por qué? Porque en este fondo se especifica que tiene usted que comprobarlo con una factura de compra, ¿no? Entonces, vean, y eso es parte de la evaluación técnica, eso es parte de lo que van revisando los evaluadores técnicos para saber uno si cumple específicamente con lo que requiere este tipo de negocio, ¿no? Es decir, la gente tiene que tener claro qué necesita, ¿no? Y de eso que necesita para su proyecto, tiene que tener claro además qué es lo que efectivamente va a comprar con este apoyo que se le está dando. Si a lo mejor dicen, pues yo quiero adquirir pues los 30 kilos de maíz para la tortillería. Pues no puede adquirir los 30 kilos porque sí puede adquirir materia prima, pero hasta un monto por 10,000 pesos. Y si esos kilos le cuestan 35,000, pues entonces usted solamente puede comprar lo respectivo a los 10,000 pesos y el resto tendrá usted que ponerlo de su bolsillo porque ya no entra dentro de este presupuesto. Si usted lo intenta meter, lo más seguro es que la evaluación técnica, como no cubre ese criterio, entonces no se lo van a aceptar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo también de hacer esta revisión de qué es lo que se requiere, cuál es el presupuesto, ¿no? Que usted necesita para llevar a cabo ese proyecto. En este caso, bueno, es una cooperativa, pero ustedes sustitúyanlo, ¿no? Por el proyecto que ustedes van a llevar a cabo. Ok, después de que ya se llevó a cabo de forma exhaustiva la elaboración de ese presupuesto, decíamos, en nuestro caso van a ser dos, el de todo lo que se requiere y el de lo que efectivamente la convocatoria en la que querramos participar nos puede cubrir o nos puede apoyar. Después viene esta parte de las metas de crecimiento en producción, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se quiere alcanzar? Y lo mismo, ¿no? Si ya nos dice, aquí ustedes tienen objetivos a corto, mediano y largo plazo, entonces tiene que ser congruente con las metas de crecimiento que se esperen. Bueno, si el objetivo es fabricar dulces de amaranto para rescatar este producto tradicional mexicano, bueno, entonces, ¿cómo esperas cumplir ese objetivo? Bueno, pues actualmente vendo 3,000 productos al año. Pues espero ya con este apoyo
por lo menos vender el 50% más, ¿no? 4,500 pesos de ventas al año en ese producto. Y aquí se va especificando. Pueden ser, por supuesto, más metas de crecimiento que las que aquí se tiene. Y ojo, bueno, aquí nos dice metas de crecimiento, producción y ventas. Pero nosotros ya vimos también que además podemos tener metas del proyecto, ¿no? En este caso, bueno, porque es para una cooperativa, pero igual aquí ustedes sustitúyanlo con cuáles son las metas que se tienen con ese proyecto. Ah, pues que en 3 meses, ¿no? Sería mediano plazo, tengamos ya en marcha el proceso de modificación del área verde. Ah, pues que en 5 años se pueda ya disfrutar de esta área verde y tenga un mantenimiento y una vigilancia, ¿no? Ah, pues a corto plazo poder contactar con aquellos que van a llevar ese proceso de remodelación o de estructuración o de construcción o poder contactar con quienes van a dar los permisos, ¿no? Entonces, aquí específicamente hay que señalar las metas esperadas de este proyecto en particular. Este además se puede llenar justamente con lo que ya habíamos elaborado del cronograma de trabajo. Es eso mismo, ¿no? Solamente que aquí se pide que se especifique cuáles son esas actividades que se van a llevar a cabo para lograr estas metas. Y aquí como tal, ¿no? Es decir, tiene que ir conectadas. Ah, pues yo quiero incrementar en 50% las ventas de mis dulces de amaranto. ¿Qué tienes que hacer para eso? Ah, pues tengo que comprar más materia prima, tengo que comprar más materiales de empaque, tengo que conseguir otros vendedores que lo ofrezcan a la venta, o tengo que conseguir otros distribuidores, o tengo que conseguir más clientes, o tengo que llevar a cabo una campaña de comunicación, de publicidad para lograr que efectivamente se vendan más, o tengo que ir a tantas ferias comerciales para incrementar esas ventas, o poder colocar ese incremento de la producción. Es decir, aquí se tendrá que señalar específicamente para cumplir las metas que nos planteamos, cuáles son las actividades que se van a llevar y además cuánto tiempo requiere de trabajo. Esta parte es importante, no la habíamos incluido en los materiales que tenemos del diagrama de Gantt que se elaboró, pero esta parte también es muy importante. ¿Cuánto tiempo te lleva eso para ver si efectivamente puede ser realizado como se planteó en ese corto, mediano y largo plazo, ¿no? A lo mejor yo digo, quiero incrementar mi producción a la semana en 300% más, pero resulta que para incrementarlo en ese 300% más, en realidad pues necesito el triple de trabajadores, ¿no? Y necesito además el triple de materia prima, pero en realidad aquí lo que yo señalé pues no me triplica, ¿no? Solamente a lo mejor me va a alcanzar esa maquinaria que voy a comprar para producir un 25% más. Entonces, eso es parte de la evaluación técnica, que sea congruente las horas que yo necesito dedicarle a esas actividades con las metas que se esperan alcanzar, ¿no? Entonces, aquí por eso es importante esto, las horas de trabajo. ¿Quiénes son los que van a llevar a cabo esas actividades? Porque a lo mejor digo, pues vamos a crear una app para que desde ahí nos compren más productos, pero no tenemos nadie que pueda desarrollarla. Bueno, pues a lo mejor se va a contratar a un ingeniero en computación, desarrollador de apps, que se encargue de hacerlo. Bueno, pero ¿y eso cuántas horas de trabajo necesita? No, pues se va a tardar como 3 meses. No, pues entonces tus metas, ¿no? A corto plazo eran de, no sé, de 1 mes, entonces ya no es congruente con eso, ¿no? Entonces, aquí lo que se describa tiene que ser congruente con las metas que se tienen y con los recursos que ya se plantearon que se requieren para llevarlo a cabo. Y una vez que entonces ya se llena, se verifica esa congruencia de que tienen claras cuáles son las actividades que hay que llevar a cabo, tienen claras cuáles son las metas que quieren alcanzar, se tiene claro qué es lo que se requiere para llevar a cabo efectivamente estas metas, ¿no?
se tiene claro cuáles son los impactos, cuál es el trabajo o el papel que van a llevar a cabo los socios. Por eso aquí es importante, ¿no? Señalar qué es lo que hace cada uno de estos socios. Vamos a ver después también cómo se elabora un organigrama. Pero bueno, aquí de entrada, tener claro cuáles son las actividades que cada uno realiza y tiene que ser congruente también con estas actividades que vamos a señalar aquí, ¿no? Es decir, si no hay congruencia entre las actividades que se requieren para alcanzar estas metas con lo que realizan esas personas involucradas directamente en el proyecto, pues entonces obviamente no va a ser viable. Ok, bueno, después ahí viene la parte de la opinión del asesor técnico y los datos como específicos de esta visita técnica, ¿no? Pero si ven ustedes, aunque es una ficha pues relativamente pequeña, en realidad requiere que ya se tenga muy claro justamente cuáles son esas actividades, esos objetivos que tiene como tal el proyecto, cuáles son las actividades que desempeña cada uno de los involucrados, cuáles son los impactos esperados como beneficios, cuáles son los recursos materiales que se requieren y cuáles son las metas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar ahorita ¿no? Se supone que ya tenemos nosotros todo el trabajo que ustedes entregaron el viernes, ¿no? Todo ese material que nos va a servir para llenar Entonces, los voy a poner por equipos y van a trabajar por lo menos ahorita en este momento. Recuerden, aquí le cambiamos, ¿no? Cooperativa le vamos a cambiar por proyecto. Van a llenar por lo menos esto de cuáles son los objetivos generales del proyecto, cuáles son los objetivos específicos y cuáles son las actividades. Aquí cambian el de socios por involucrados, ¿no? Nosotros ya habíamos identificado allá quiénes eran los actores directos, quiénes eran los que iban, por ejemplo, a aprobar, quiénes son los que iban a gestionar, ¿no? Entonces, aquí sustituimos esto de socios por esos actores. Ajá. Entonces, por lo menos ahorita tenemos que llenar estas tres partes. Objetivo general, objetivos específicos del proyecto y la parte de los actores involucrados, pero ya sí organizados específicamente y además los vamos a organizar jerárquicamente, ¿no? De quiénes son los que están directamente involucrados, que se van a encargar de gestionar ese proyecto que nosotros tenemos. Y bueno, sí hay otros que son involucrados, pero no son directamente responsables de las actividades, ¿vale? Entonces, chequen por favor en su Classroom si tienen ahí ese documento. Si lo pueden descargar, si abre bien. Es el que dice validación técnica, ¿verdad, profesora? Evaluación técnica, exactamente. Ah, ok. Entonces sí está. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, vamos a trabajar ahorita con esas tres. Déjenme los pongo a esto que es. Acá estoy. Ok. Voy a ponerlos entonces en grupo, en equipo. Y por lo menos esas tres partes las tenemos que llenar y tienen que ser muy claras, ¿no? Porque además ya trabajamos justamente esta parte de los actores y de los objetivos. ¿Por qué no están aquí mis equipos? A ver, vamos a usar entonces esta. Y entonces váyanme diciendo, Karen, ¿con quién está? Estoy con Kevin, Kimberly, Irene y Sergio.
Oigan, ustedes siempre entran todos y los otros equipos no entran completos. Ok, listo. Entonces, Elizabeth, platíqueme con quién está. Estoy con Jessie y con Lisette. Ok. Igual ustedes en general sí entran, pero hay un equipo que siempre me falta. Bueno, ok. Entonces ya están asignadas. ¿Qué será? ¿Cómo en cuántos minutitos necesitan? ¿Como 5 o como 10? 10, ¿no? ¿10? Ok, 10 minutitos para hacer estas 3 partecitas de la evaluación técnica, ¿vale? Entonces, las voy a poner en grupo y ahorita regresamos acá ya para que elijan a alguien que es la que va a presentar eso que se haya ya llenado en el documento, ¿vale? Entonces, van para allá. Cualquier duda, ya saben que me pueden llamar para que me meta directo a su sala. ¿Va que va? Empezamos entonces, chicas. Ya nada más por ahí denle aceptar en un botoncito que les va a salir para que vayan a la sesión.